La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros, de este miércoles 15 de noviembre, semana 32 del tiempo ordinario. Dejamos el discurso del Señor a sus discípulos y apóstoles que recogíamos el lunes y el martes, y ahora nos presenta una escena del encuentro de Jesús con 10 leprosos. Son los versículos del 11 al 19 del capítulo 17 de Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Una escena muy interesante y que vale la pena ir como especificando el entorno y el contexto, ¿no? Todos estos capítulos, y esto en el Evangelio de Lucas es bien importante, están en una sección del Evangelio que se llama el ascenso o el viaje de Jesús a Jerusalén para encontrar, desde luego, su pasión, muerte y resurrección. Dura varios capítulos en Lucas, pero es uno de los momentos, una de las herramientas narrativas que utiliza el autor, el editor final del Evangelio, para irnos presentando el misterio de la figura de Jesús. Es este Jesús que ya ha sido reconocido por Pedro y en Pedro por toda la comunidad como el Hijo del Dios vivo, que inmediatamente después de esa confesión de fe de la comunidad en voz de Pedro, subraya que el camino de mesianismo que él está llamado a seguir es uno de entrega y de servicio, ¿no? Y en ese camino, en ese recorrido, se encuentra con estos leprosos y otras situaciones que nos permiten entender no solamente el misterio de Jesús, sino también el misterio de la Iglesia que está llamada a seguir los pasos de Jesús. El contexto nos dice aquí que el Señor está entre Samaria y Galilea. Para ir a Jerusalén, que es su destino final, había 2 caminos. Uno atravesaba Samaria, y Samaria era un territorio hostil al pueblo judío. En otros pasajes del Evangelio surge que cuando se acercan a un pueblo a pedir alimentos, la gente que eran samaritanos se dan cuenta que son judíos, que van a Jerusalén, les niegan ese alimento. Y en otras ocasiones hemos dicho que había una animadversión profunda entre ambos pueblos, ¿no? Por lo tanto, había esos 2 caminos. Uno implicaba arriesgarse a atravesar el territorio de Samaria y no encontrar comida o inclusive hostilidad por los habitantes. Y el otro era caminar por la ribera del Jordán, donde sí había comunidades judías o había comunidades paganas, donde no había mayor animadversión entre unos y otros de la gravedad de la que había entre judíos y samaritanos. Bueno, no sabemos porque no nos dice, solo dice que está pasando entre Samaria y Galilea. Lo que llama la atención es que en el camino se encuentra con estos 10 leprosos. La lepra era una
enfermedad que se concebía en esa época como una maldición de Dios, y la gente pues quedaba excluida, no podía vivir en las comunidades, normalmente vivían de lo que sus familiares les acercaban a los lugares donde establecían colonias, pero había algunas personas que no tenían ni eso, y entonces deambulaban de un lugar a otro, gritando así si alguien les podía dar algo, ¿no? O recogiendo lo que encontraban en basureros, desperdicios. Muy probablemente era este contexto. Segundo elemento que nos llama la atención es que en ese grupo había un samaritano. En este mundo de la marginalidad, pues los orgullos y las prebendas y los privilegios desaparecen. Todos son marginalizados. De todos los que reciben de Jesús el don de ser sanados, nos dice el texto que solamente uno regresa para dar gracias. Los exegetas nos dicen que esto puede estar transmitiendo varias cosas. De entrada, que los samaritanos pues no se iban a ir a presentar a los sacerdotes judíos, porque los hubieran sacado a patadas, ¿verdad? Entonces, no, esa invitación que el Señor le hace de que vaya a presentarse a los sacerdotes para que le den el certificado de limpieza, pues tendría que haber sido a los sacerdotes samaritanos, que creo que en otra ocasión ya hemos comentado que tenían un culto similar al del pueblo judío. De hecho, la Sagrada Escritura es la misma de ambos. Pero aquí lo que quiere subrayar, el mensaje que nos quiere transmitir el Evangelio de Lucas, es que otra de las características de quienes se abren al misterio de Dios a ser sanados por Dios es este referente de gratitud, ¿no? De agradecer algo que se les da como regalo. Los otros a lo mejor lo vieron como una especie de deber, ¿no? O estaban tan enfrascados en su situación de marginación y deseo de querer volver al mundo del que salieron, el mundo que los había sacado, que se olvidaron que a lo mejor había algo más importante, que era agradecer de corazón eso que habían experimentado como una liberación. Solo uno de los 10 creció en esa conciencia. Y ese es el mensaje de Lucas. Si te vas acercando al misterio de Dios, al reino de Dios, eso implica un itinerario que no termina cuando empiezas a tener estas experiencias de vida y transformación. Hay que volver al Señor Jesús. Hay que agradecer para recibir los dones, las gracias que hemos recibido, el perdón de Dios, el sentir que ese Dios que captábamos como lejano y del cual nos habíamos mantenido así por la insensibilidad de nuestro egoísmo, es decir, del pecado, ahora se acerca a nosotros con cariño y a través de ese cariño nos sana. Pero este es un itinerario. Hay que volver una y otra vez, agradeciendo lo vivido, abriéndonos para las otras experiencias de transformación que Dios nos pueda dar. Esto lo deja codificado el Evangelio de Lucas con los 2 verbos. A los primeros los sana. En el caso de este único que vuelve, el samaritano, que por otro lado era un extranjero con todo lo que eso implicaba, y a lo mejor también está queriendo subrayar eso Lucas, quienes tienen esta actitud de no sentir que se merecen las cosas, sino que pueden experimentar el dinamismo transformador de la gratuidad, del amor gratuito, están más capacitados para reforzar ese vínculo con Dios y seguir su camino de transformación hacia la vida plena. A este samaritano, que es el único que vuelve, el Señor le dice: levántate y sigue, hazte cargo de tu vida. Y la última frase es la clave: tu fe te ha salvado. Es decir, tu confianza en mí te ha salvado. Que no perdamos esto de vista, que no caigamos en la tentación de los neoconversos de pensar que ya hemos recibido todas las gracias que necesitamos de Dios y vivir de nuestras rentas.
Hay que acudir todos los días para ponernos a los pies del Señor, darle las gracias por tanto bien recibido, como decía San Ignacio, y dejar que esa fe, esa confianza en Cristo vaya operando en nuestra cotidianidad la experiencia de ser cada vez más sanos, por lo tanto cada vez más salvos. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.